Hola hermanos de Solfeo B, qué gusto encontrarnos nuevamente por estos medios. En esta ocasión vamos a ver dos temas diferentes, alteraciones e intervalos. En verdad espero que sea de bendición, que sea claro y pues ya saben que cualquier cosa me pueden decir y yo les sugiero que todos estos temas los vean una y otra vez, que los repitan, que los detengan, que los analicen, pero sobre todo que lo disfruten y que aprendan mucho. Alteraciones. Para facilitar la comprensión de este tema, tenemos que recordar que entre cada una de las notas existe un tono de diferencia, a excepción de mi y fa y si y do, que entre ellas dos existe solamente medio tono. En cada tono habrá dos medios tonos. Por eso en las notas que tienen un tono de diferencia habrá un sonido intermedio, que queda a medio tono de cada una de ellas. Eso lo podemos ver muy claramente en un teclado. En las notas que tienen un tono de diferencia hay una tecla intermedia, a excepción de las teclas de mi y fa y si y do, que solamente tienen medio tono entre ellas. Teniendo claro lo anterior, vayamos a las alteraciones. ¿Qué son las alteraciones? Son símbolos musicales que modifican la entonación de una nota. Se encuentra a la izquierda de la nota que va a afectar y existen 5 de ellas. La primera alteración es el sostenido. El símbolo es muy parecido a un gato y eleva medio tono a la nota. El siguiente es el doble sostenido y el símbolo es muy similar a una X. Este elevará un tono completo a la nota. Otra alteración es el bemol. El símbolo de esta es muy similar a la letra B y esta disminuirá medio tono a la nota que la tenga. Doble bemol. Su símbolo es muy similar a dos Bs juntas y este disminuirá un tono completo a la nota. Por último tenemos al B cuadro. Su símbolo es como un cuadro con una patita superior y una patita inferior. Y su función es anular el efecto de cualquier alteración anterior. Veamos algunos ejemplos. En el primer caso tenemos un sol acompañado de un sostenido, por lo tanto se convertirá en sol sostenido. Posteriormente tenemos un sol con un B cuadro, por lo cual se llamará sol B cuadro o sol natural, porque está anulando el efecto del sostenido anterior, volviendo a la nota a su estado natural. En el siguiente compás tenemos un si bemol. El bemol disminuyó medio tono al si. Posteriormente tenemos un si B cuadro. El B cuadro anuló el efecto del bemol anterior, regresando a nuestra nota a su estado natural. Ahora en esta imagen tenemos otros ejemplos. En el primer compás tenemos un do sostenido. La nota siguiente también será un do sostenido, porque no hubo ningún B cuadro que anulara el efecto del sostenido anterior. Después tenemos un do natural, porque el B cuadro anuló el efecto del sostenido anterior. Una vez terminado el compás y poniéndose la barra divisora de compás, quedan anuladas todas las alteraciones anteriores. Por eso en el segundo compás, después del si, tenemos un do natural, porque todas las alteraciones anteriores quedaron en el compás anterior. En el tercer compás tenemos un sol sostenido, mi, si y sol natural. Si ese sol no hubiese tenido un B cuadro, sería un sol sostenido, porque si dentro del mismo compás vuelve a aparecer la nota que anteriormente fue alterada, la alteración de la primera afectará a las que aparezcan posteriormente, a menos de que tenga un B cuadro. Intervalos. Un intervalo es la distancia de altura que existe entre dos notas diferentes.
La distancia más pequeña que puede haber entre dos pares de notas es de medio tono, y la distancia se irá incrementando por medios tonos, como lo podemos ver en el cuadro. La primera distancia es de medio tono, después de un tono, después de un tono y medio, dos tonos y medio, etc. Y cada distancia tiene un nombre específico, como lo podemos ver en el cuadro. Los intervalos pueden ser melódicos o armónicos. Será melódico si una nota se toca después de la otra, como lo podemos ver en el primer ejemplo. Y el intervalo será armónico si las dos notas las tocamos simultáneamente. Los intervalos también pueden ser ascendentes o descendentes. En el primer ejemplo tenemos un intervalo descendente, porque la segunda nota es más grave que la primera. Por lo tanto, descendió. Se escucharía así. En el segundo ejemplo tenemos un intervalo ascendente, porque el si es más agudo que el sol sostenido. Por lo tanto, ascendió. Se escucharía así. Ahora volvamos al cuadro. Vayámonos al nombre de cada intervalo y vamos a observar que cada nombre va a tener, por decirlo de alguna manera, nombre y apellido. Como en el primer caso, el nombre sería segunda y el apellido sería menor. En el segundo caso, el nombre sería segunda y el apellido mayor. Yéndonos un poco más abajo en el cuadro, cuarta sería el nombre y justa sería el apellido. Quinta sería el nombre y disminuida sería el apellido. Y así sucesivamente. Cuando un intervalo únicamente tenga nombre, se le llamará intervalo genérico, porque no está especificado con el apellido si es mayor, menor, justo. Para determinar cuál es el intervalo genérico, yo les recomiendo utilizar los dedos de la mano. Como podemos observar en la imagen, tenemos un do y mi. Entonces, para determinar el intervalo, siempre la primera nota va a ser el primero hasta que lleguemos a la segunda nota. Por ejemplo, el do va a ser el primero y nos vamos en orden de cómo van apareciendo las notas. Do, re, mi. Primero, segundo, tercero. Por lo tanto, sabemos que el intervalo es de tercera. Ahora en este segundo caso tenemos un intervalo descendente, de la a do. Entonces nuestro la va a ser nuestra primera nota y vamos a ir en el orden de las notas pero descendentemente. Entonces la es primero, la, sol, fa, mi, re, do. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Por lo tanto, nuestro intervalo será de una sexta. Habiendo visto los intervalos genéricos, ahora veamos cada intervalo específico, o sea, con apellido. Unísono. En el unísono no hay distancia, porque se refiere a dos notas iguales. Sonaría así. Segunda menor. En él habrá medio tono de diferencia. Un ejemplo, de do a re bemol. Sonaría así. Segunda mayor. En la segunda mayor habrá un tono de diferencia. Un ejemplo, de do a re natural. Sonaría así. Tercera menor. En él habrá un tono y medio de diferencia. Ejemplo, de do a mi bemol. Tercera mayor. Habrán dos tonos de diferencia. Ejemplo, de do a mi natural. Cuarta justa.
En este intervalo habrán 2 tonos y medio de diferencia. Ejemplo, de do a fa. Tritono. En él habrá 3 tonos de diferencia. También podría ser cuarta aumentada si fuera, como en el ejemplo, de do a fa sostenido, o quinta disminuida si fuera, como en el ejemplo, de do a sol bemol. En ambos casos serían un tritono y sonarían igual. Quinta justa. En este intervalo habrán 3 tonos y medio de diferencia y sonaría así. Sexta menor. En este intervalo habrá 4 tonos de diferencia entre un par de notas. El ejemplo es de do a la bemol y se escucharía así. Sexta mayor. En él hay 4 tonos y medio de distancia. Ejemplo, de do a la natural. Séptima menor. 5 tonos de distancia. Un ejemplo, de do a si bemol. Séptima mayor. En él hay 5 tonos y medio de distancia. Ejemplo, de do a si natural. Octava justa. En este intervalo habrán 6 tonos de diferencia entre un par de notas. Ejemplo, de do al do del registro siguiente. Para practicar este tema teóricamente, te sugiero que sobre cualquier partitura que tengas, escojas 2 pares de notas y vayas determinando el intervalo que hay entre ellas, como lo puedes ver en este ejemplo. Y para practicar este tema auditivamente, te sugiero que en tu instrumento, sea el que sea, toques 2 notas aleatoriamente y determina qué intervalo es. Ejemplo. Quinta justa ascendente. Tercera menor ascendente. Sexta menor descendente. También puedes pedirle a alguien que te ayude a hacerte dictados. O si no, para fines prácticos, puedes descargar alguna aplicación en el que puedas practicar este tema con diferentes ejercicios. Yo te recomiendo Oído Perfecto. Es el que aparece en pantalla y lo puedes descargar en tu celular. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho de este video. Nos vemos para la próxima y que Dios los bendiga.